Hola, bienvenidos de nuevo a tu programa semanal de resumen de la actividad en los mercados financieros, sobre todo en el mercado de divisas. Este comentario semanal que hacemos en vídeo, este espacio que llamamos tiempo real, desde nuestro canal de YouTube en forexperiences.com. Sabéis que siempre os contamos pues, nuestra visión del mercado de divisas, cómo se ha desarrollado la sesión semanal, cómo ha cerrado esa sesión semanal, qué perspectivas tenemos para la semana siguiente y cómo ha influido esto pues, en nuestra operativa, intentando mostrar pues, la operativa digamos, diaria de un trader retail para que os sirva también de ayuda para ir desarrollando vosotros vuestras propias estrategias y vuestra propia forma de ver el mercado. Soy Albert Salvañ, soy trader intradía en mercado de divisas, también soy consultor tecnológico en el ámbito de las fintech o dedicándome al ámbito de las fintech. Y pues vamos a ver hoy, como siempre, primero el sumario, viendo lo que más ha destacado o lo que más ha influido en el mercado durante esta semana, y luego vamos a pasar a ver los gráficos con un par de consejitos sobre operativa, como siempre. Vamos a empezar, por lo tanto, por el resumen semanal. Un resumen semanal que viene marcado sobre todo por una noticia pues muy destacada, que es la que ha influido en los mercados. Ya tenemos aquí nuestro resumen semanal. Principalmente lo que más ha destacado en el mercado esta semana ha sido Mark Carney con su rueda de prensa en Nueva York, que ha hecho pues saltar las alarmas sobre el estado de las negociaciones del Brexit y sobre el futuro inmediato que puede tener el Reino Unido, dependiendo de cómo se dé salida a esta parte final de este proceso de Brexit. Como sabéis, pues el proceso de Brexit ya está prácticamente cerrado y hay un acuerdo pues al que se ha llegado entre Unión Europea y gobierno británico, pero este acuerdo ya se ha refrendado por parte de las instituciones europeas, pero falta que el Parlamento británico dé el definitivo ok, que esto va a ser, creo que la próxima semana. Pues bueno, la economía británica, la economía europea por extensión y gran parte del mundo, pues está pendiente realmente de esa decisión del Parlamento británico, porque puede ser un fuerte desencadenante de movimientos pues de alta volatilidad en el mercado. Veremos qué decisión toma el Parlamento británico, pero realmente hay muchos factores que dependen de ello. El gobernador del Banco de Inglaterra pintó un futuro bastante siniestro en caso de que no hubiera acuerdo con el Brexit, y el impacto, dejó una frase lapidaria, ¿no? Que el impacto sería pues parecido al de la Segunda Guerra Mundial en ese peor escenario. ¿Cuál es ese peor escenario? Pues el peor escenario es el escenario de no deal, ¿no? El escenario de no transition, no deal, es decir, no hay acuerdo con la Unión Europea y por lo tanto pues pasamos a un escenario en el cual simplemente se rompen relaciones y cada uno va por su lado, sin nada prescrito, sin nada acordado, y teniendo que trabajar pues sobre la marcha. Este es un poco la información o el esquema, el escenario con el que está trabajando el Banco de Inglaterra. Vemos aquí pues el nivel de PIB. Vamos a hacer una ampliación sobre este tema. Exacto. Podéis ver aquí pues la ampliación. No estamos seguros. Bueno, podemos ver aquí la ampliación de la diapositiva. Una diapositiva en la cual pues podéis ver cómo el escenario en el cual se está barajando es un escenario muy radical, con una bajada significativa del PIB, pero no solo con una bajada significativa del PIB. Es decir, este escenario da una caída del PIB del 8%, da una caída del precio de la vivienda del 30%, ¿no? Los precios de locales comerciales caerían un 48%, la libra esterlina caería un 25% por debajo de la paridad con el dólar. Por debajo de la paridad con el dólar. El desempleo llegaría al 7,5%, la inflación se aceleraría al 6,5%, y pues el tipo de interés del Banco de Inglaterra tendría que subir aproximadamente hasta el 5,5%, con medias del 4% en los próximos 3 años. De todo esto tendría una consecuencia muy directa, que sería que la Gran Bretaña pasaría a ser un país con un saldo neto de inmigración, es decir, con más gente que llega que de la que sale, y pasaría a ser un país con un saldo neto de salidas.
de población. Por tanto, el escenario es un escenario prácticamente dantesco en este sentido. Veremos si al final Mark Carney tiene razón, veremos si pues el Parlamento británico al final aprueba ese acuerdo del Brexit que le está costando mucho a Theresa May, parece convencer a incluso miembros de su propio partido. Por lo tanto, veremos a ver qué sucede. Y de cara a este final de 2018, ¿qué tenemos? Pues tenemos la clave principal, va a ser la evolución del dólar. El fortalecimiento de la moneda norteamericana pues marcará esa evolución en el mercado de divisas en el próximo mes y por lo tanto en el cierre de 2018, y podemos seguir esto mediante la evolución del índice del index dólar, como veremos en nuestro espacio de consejos. Vamos ahora a ver qué nos ha deparado pues esta semana en lo que a gráficos se refiere. Tenemos un inicio de semana en el cual iniciamos semana en niveles de 1.1324 aproximadamente. Prácticamente acabamos semana en la misma zona. Vemos que la semana se inició con un fuerte ascenso que fue a testear la directriz del movimiento bajista. A partir de aquí tuvimos una caída y se inició un movimiento bajista que supo aprovechar bastante bien después de una operación falsa al inicio. Supo aprovechar bastante bien y se posicionó rápidamente a cortos, optimizando mucho las salidas dentro de esta tendencia bajista. Tocamos mínimos en este nivel de 1.1264, un nivel que ya se acercaba mucho a esos 1.1236, 1.1238, que es el nivel técnico de referencia en el medio largo plazo. Pero aquí entró en escena nuestro amigo Mark Carney. Vamos a apuntarla aquí para que nos quede claro para la posteridad, ¿vale? Fuerte ascenso en ese momento del euro dólar le lleva a perforar la primera directriz, la segunda directriz y la primera del movimiento, digamos, bajista, y a partir de aquí vemos como el par se estabiliza en niveles próximos a los 1.14 y solo en el cierre de la jornada de viernes vimos como el par perdía de nuevo ese nivel y volvía al inicio de semana, por lo tanto volvía a descontar ese movimiento producido por las palabras de Carney. El mercado ha tenido pues un susto, digamos, se ha soliviantado, se ha excitado y luego hemos visto cómo el mercado volvía otra vez a los niveles anteriores, pero la advertencia de Carney ya está hecha. Cerramos 1.1315 en su precio de venta. Esto nos deja una vela pues neutral, una vela en la que está muy presente la cercanía de ese nivel de 1.1238 en niveles inferiores, que es ese nivel de soporte vital e importante para el euro dólar. ¿Por qué decimos esto de vital e importante? Porque si os fijáis en el gráfico, en el histórico, históricamente el par que ha hecho, el par cuando ha perdido este nivel de 1.12 se ha precipitado de una forma muy violenta a buscar prácticamente los 1.05 de una forma muy rápida, rapidísima. Por tanto, cuidado porque en la zona de la horquilla de 1.12 a 1.05 prácticamente no hay zonas de soporte con una relativa dimensión y podíamos ver de nuevo una caída de este tipo. Por tanto, nos podíamos precipitar hacia los mínimos históricos del euro dólar. Momento crítico importante para el euro dólar si pierde ese nivel de 1.1238. Y ahora vamos con la estrella de la semana, que sería la libra esterlina. La libra esterlina pues empezó la semana en niveles de 1.2825, empezó también con una dinámica bajista y testeando los niveles de resistencia, fue rechazado en ese nivel de resistencia, ya tuvimos un primer aviso, un primer desplome en la jornada de martes, llegó entonces a niveles mínimos de 1.28 prácticamente, a partir de ahí vimos cómo iniciaba una ligera remontada, pero dentro de esa dinámica bajista, como podéis ver hasta aquí. Recordad lo que hablábamos la otra semana con nuestras píldoras, el síndrome del pirata. Si nos ponemos el parche, pues en este momento aquí veíamos clara una dinámica bajista y un cierto rebote técnico yendo a buscar niveles de referencia, ¿no? Primera directriz, segunda directriz del movimiento y luego la primera directriz, un rebote, va a buscar la primera directriz. Vale, pues justo en este momento es cuando habla más Carney y la libra pues se dispara y acaba perforando esa primera directriz y se estabiliza por encima de esa zona, intentando pues en este momento lo que parecía era que podíamos ver un cambio de sesgo
en el corto plazo en la libra dólar, pero rápidamente el mismo jueves, seguramente por declaraciones, digamos, de cara a compensar este alarmismo creado por Carney, veíamos como la libra caía de nuevo a plomo y se posicionaba justo encima de esta directriz que podíamos marcar aquí con estos mínimos, pues se posicionaba justo encima de la directriz para seguir pues ese movimiento alcista de nuevo, como tenía antes de las palabras de Mark Carney. ¿Qué pasó después? Pues bueno, pasó después que vimos un nuevo testeo a la zona de resistencia y a partir de ahí vimos como el par sí que rompía esta directriz y acababa marcando una clara tendencia bajista en el corto plazo, cerrando a 1.2749. En el gráfico de largo plazo, pues tenemos también un pronóstico bajista con una clara amenaza a esos niveles de mínimos. El nivel de mínimo anual que está situado en los 1.2661, pues se vería amenazado en caso de que esta semana volviéramos a tener un impulso bajista. Por lo tanto, libra en mínimos y veremos todo dependiendo de la posicionamiento del Parlamento británico respecto al Brexit. Vamos ahora con el dólar yen. Un dólar yen que ha cerrado 113,54 unidades en su precio de venta. Resulta bastante mixto el dólar yen esta semana. Vemos como el dólar yen inició la semana con una perforación de esa zona de resistencia, de esa primera directriz del movimiento bajista que veníamos desarrollando en semanas anteriores. Perforación clara. Ni siquiera va a buscar pullback a zonas de soporte, sino que distribuye en la zona superior, en la zona en la que en ese momento era prácticamente zona de máximos. Vemos cómo va a contactar con una de las directrices del movimiento, fuerte impulso ascendente. Prometeo se abrió aquí al alza en este momento, pero bueno, le dio una falsa señal y por lo tanto cerró con ligeras pérdidas. Pero ya aquí en este momento ya veíamos que ya estaba constituida correctamente el impulso alcista, por lo tanto el impulso alcista prosiguió. Prometheus volvió a probar suerte en esta zona superior, no estuvo muy afortunado. Rápidamente pues detectó pues un fallo en el momento, un fallo en la fuerza de ese movimiento, por lo tanto cerró la mitad de la posición y justo era en ese momento cuando Max Carney habló Max Carney y el par se desplomó. Llegados a este punto vamos a hacer dos reflexiones. La primera reflexión es aquí se demuestra una vez más la importancia de tener en cuenta el tiempo que permaneces con una posición abierta en el mercado como un factor de riesgo más, un factor de riesgo que suma además de los factores técnicos. Si no hubiéramos dado importancia a ese tema y hubiéramos tenido la posición abierta, nos hubiéramos caído con toda la posición entera. Aquí nos caímos con solo la mitad de la posición. ¿Por qué? Porque el tiempo también está dentro de nuestros factores a tener en cuenta de cara a valorar el riesgo de cada operación. Por lo tanto, estamos el tiempo mínimo en el mercado que consideramos necesario. Dependiendo de la volatilidad del mercado, pues decidimos seguir arriesgando la totalidad de la posición o consolidar una parte de ella. Hay veces que esto nos impide tener más ganancias, pero también hay veces que esto nos impide tener grandes pérdidas como esta y os aseguro que esta compensa muchas más operaciones con ganancias que hemos dejado de ganar el lotaje, digamos, completo. Esto por una parte. Por otra parte, pues nos pilló bastante improviso porque nosotros habíamos, digamos, deshabilitado la operativa con la libra, pero no esperábamos una reacción tan violenta del mercado en todos los frentes y por tanto pues esto nos pilló aquí de improviso. El par, después de estas declaraciones de Carney, se va a buscar la zona de soporte, logra la zona de soporte contener el precio y a partir de ahí pues vemos cómo se va normalizando la situación, teniendo un impulso alcista a final de la sesión semanal que conseguimos aprovechar, pues cerrando luego por cierre semanal. Y esta vez pues en vez de tener una corrección de este impulso, de este breve impulso, el par pues siguió ascendiendo, aunque acabó cerrando en estos niveles, por lo tanto no íbamos tan desencaminados. Cierra 113,54 unidades en su precio de venta. Esto nos deja un gráfico semanal pues con dibujando la lateralidad que hemos visto estos días. Llevamos ya meses en el dólar yen, cerca de la zona de máximos y esperando que se produzca un fuerte impulso alcista como ha habido en otras ocasiones. Veremos qué sucede. Esto debería coincidir con una fuerte revalorización del dólar, por supuesto. Y ahora vamos a ver
Ahí está, el dólar australiano. Un dólar australiano que nos dibuja un escenario de lateralidad justo por debajo de esa zona de los 0,7302, que es esa zona de referencia y esa zona de resistencia importante en el medio largo plazo que tenía el par. El par se movía en una zona lateral inmediatamente por debajo, con una falta de momento que indicaba que no tenía intenciones parecidas de atacar esa zona de máximos. Teníamos aquí abierta o activada una restricción de operativa a largos en el corto plazo, precisamente por la situación, la dinámica en la que nos estamos encontrando, porque teníamos una distancia pues más o menos de 60 puntos hasta la zona de resistencia, y en este momento pues el par abrió, nuestro sistema Prometeo se abrió a cortos esperando una caída, y en vez de la caída nos encontramos con las declaraciones de Matt Carney y con el impulso alcista que hemos visto y que durante toda el resto de la semana hizo permanecer al par en la zona superior de ese nivel de resistencia, que ahora se ha transformado en nivel de soporte. Por lo tanto, escenario neutral ahora mismo, con un cierre a 0,7311 justo por encima de esa zona de resistencia, que ahora es zona de soporte, y esperando que se confirme esta dinámica alcista en el corto plazo. Si nos vamos al largo plazo, esto nos deja de nuevo en esta zona de resistencia, tercera semana que el par choca contra esta zona de resistencia y no consigue superarla. Por tanto, veremos si iniciamos la semana con correcciones sobre esta zona, o por el contrario vemos roturas de esta zona de resistencia, lo que nos empujaría hacia el nivel de 0,7421. Bien, vamos ahora mismo con el oro. El oro, que está cotizando a 1222,07, nivel importante del oro, desarrollo lateral del oro que no tiene mucho secreto durante esta semana. Hubo una pérdida temporal de esa zona de soporte debido a, pues también de nuevo, las declaraciones de Mark Carney, pero el par recuperó de nuevo la vigencia, recuperó de nuevo el impulso alcista y se mantiene en esos 1222, teniendo en cuenta que tenemos esa zona de 1232,01, que es esa zona superior, nivel de resistencia a largo plazo, como podemos ver aquí, una zona que ha intentado visitar esta semana, aunque no ha llegado a testearla directamente. Vamos a acabar este bloque pues con el West Texas, un West Texas que se intercambia a 50,64 dólares barril en zona de mínimos, como podéis ver aquí, durante toda la semana, y con poca volatilidad, con poco movimiento. Poco información podemos daros del West Texas. Seguimos con un claro contexto bajista en el corto plazo, nivel de referencia 52 dólares con 79 centavos. A partir de ese nivel podríamos hablar de un cambio de sesgo. Seguimos en zona de mínimos anuales, importante caída que se mantiene en el precio del barril de crudo. Y esto ha sido todo lo que pues hemos visto durante esta semana. Podemos también hablar de ese Bitcoin, un Bitcoin que ahora mismo se intercambia a 4.000 dólares con 88 centavos. Se ha estabilizado en la zona de los 4.000 dólares después de un rebote técnico desde esa zona de mínimos que nos marcó los 3.400 dólares. Pues hemos visto un rebote técnico y ha estabilizado durante los 2 o 3 últimos días este nivel de los 4.000 dólares. Veremos si es capaz de intentar seguir la remontada, o por el contrario, esto es un pullback mucho más débil de lo que nos esperamos, porque no llega ni a testear el primer nivel de referencia, que está situado en los 4.800 dólares, y vemos nuevas bajadas que intentarían romper ahora sí este mínimo de 3.400 dólares. Peligrosa la situación del Bitcoin en estos momentos. Y no queríamos cerrar sin hablar un poco del tema del dólar, como hemos visto en nuestro sumario. Importante lo que va a hacer el dólar en las próximas semanas. ¿Cómo podemos seguir el dólar? Pues el dólar lo podemos seguir a través del índice dólar. ¿Qué es el índice dólar? Recordamos, el índice dólar es un índice que está definido por una cesta de activos contra el dólar, una cesta de divisas. Las principales divisas contra el dólar, ponderadas por su volumen de negociación, pues entran dentro de la valoración de este índice dólar. Así se calcula este índice y así podemos tener una idea del precio real del dólar frente al resto de divisas. Es la línea gris que podéis ver aquí. Dos aspectos fundamentales. Pues con las declaraciones también de Carney vemos cómo el índice dólar tuvo una caída importante, es decir, se depreció el dólar ante la posibilidad de un Brexit duro. Llegó pues a perder casi prácticamente un 2%, como podemos ver aquí, ¿vale?
una bajada pues bastante importante, de 2,01, casi cayó un 4, por lo que podemos ver. A partir de ahí, pues el índice dólar se ha ido recuperando y pues cierra en un nivel de 97 puntos con 19. Este es el nivel que está cerrando el índice dólar. Hechos a destacar, como podéis ver, cuando hubo esta potente bajada del índice dólar, se dispararon al alza los índices norteamericanos, es decir, cosa que no es de extrañar, a la bolsa americana le va mucho mejor con un dólar débil. Hemos visto esta recuperación, los índices europeos pues se han mantenido más o menos estables durante toda la semana y debemos tener muy en cuenta el precio del índice dólar de cara a prever también un futuro movimiento en el mercado de divisas. Por lo tanto, es un activo que debemos seguir de cerca. Recordar, una cesta de cruces de distintas divisas contra el dólar. Por lo tanto, nos puede dar una interesante información de cara a desarrollar nuestra operativa. Esto es lo que hemos visto durante esta semana que nos ha servido para cerrar el mes de noviembre y ya entramos por lo tanto en el último mes del año, que además está plagado en su última parte de bastantes festivos. Por lo tanto, atención a cómo vais negociando o gestionando vuestras posiciones de cara también a cerrar el año fiscal, un hecho pues también importante. Nada más, nos vemos la semana que viene en un próximo episodio de Tiempo Real y también nos podéis ver o nos podéis escuchar cada mañana a las 8 de la mañana justo en nuestro programa de apertura de mercados europeos en nuestro podcast, en nuestro canal de audio en Pulso de Mercados. Nos vemos en Pulso de Mercados o aquí en Tiempo Real la semana que viene. Un saludo. For Experiences. Evoluciona tu trading.